A continuación presentaremos nuestro diagrama de flujo del algoritmo del proceso de fabricación de una puerta panel metálica. El proyecto pues escogió para la clase. Trabajaré con mi compañero Que son Fabián Ramírez. y soy René Murcia. Bueno, Empezaremos explicando el diagrama de flujo. el diagrama de flujo consiste donde tenemos tres tipos de variables con ocho variables. Y entonces ahí sí vamos a mostrar el paso a paso, donde el cual tenemos dos métodos, método de el if y también tenemos el switch, donde iniciamos por el método del if. Acá tenemos dos decisiones, el sí y el no, donde para que se pueda desarrollar el algoritmo tenemos que irnos por el sí. Si nos da la opción no, nos sale un aviso donde nos dice por favor formalice su pedido y eso nos arroja directamente al final del algoritmo donde no se desarrolla. Entonces para que se pueda desarrollar nos vamos por el siguiente donde dice sí, dice por favor digite altura en centímetros. Después nos da donde están los datos, nos mandan los datos, donde dice leer el alto. Después nos piden, por favor digite el ancho y nos guarda también el dato, que es leer el ancho. A continuación nos muestra, por favor, digite tipo de pintura, que es la pintura que se va a utilizar. Donde nos muestra, donde también nos guarda leer pintura y después nos muestra dos opciones, bueno, son tres opciones. Entonces dice, damos lisa, martillada, o la otra opción que nos dice de otro modo, nos bota, digamos, donde nos da un tipo, digamos, de información que dice tipo de pintura inválida y directamente nos bota al final del algoritmo. Si nos bota Las dos opciones de pintura para este trabajo están definidas por nosotros como lisa y martillada. Entonces, las dos opciones son válidas, lisa y martillada. Al ser elegidas o al ser digitadas, nos almacena el tipo de pintura y procede al siguiente paso. De lo contrario, como lo decía mi compañero, lo envía al final del algoritmo y no procedería más el algoritmo. Luego de tener la pintura seleccionada y definida, vamos al proceso de definición de cerradura. Eh, Aparece un anuncio de por favor digite el tipo de cerradura a instalar. Se lee esta variable y aparece otro switch con tres opciones que son las que están disponibles para la cerradura de nuestra puerta. Igualmente, las tres opciones son válidas y si son digitadas correctamente, la variable se almacena, toma el dato. De lo contrario, aplicas la opción de otro modo, la cual arrojará un mensaje de tipo de cerradura inválida y nuevamente la enviará al final del algoritmo y no procedería más. bueno, como dice el compañero, entonces nos sale el siguiente aviso que nos dice por favor digite el color de la pintura. Acá nos da una opción que es el switch y nos sale cinco opciones, en el cual nosotros tenemos cuatro tipos de pintura, que es negro, gris, beige y blanco. Bueno, entonces de otro modo nos arroja, dice color no disponible. Donde dice el color no disponible, automáticamente nos envía a la opción fin, que es donde se determina, ya donde No procede más el algoritmo. el algoritmo, como acá dice mi compañero. Si hay una de esas cuatro opciones, entonces nos guarda leer color, donde se almacena el color y después si
procedemos al siguiente paso. que es el corte. Se procede al corte de dos tableros de ancho y alto, llamando las variables ancho y alto inicialmente solicitadas, y dos cuerpos que son, digámoslo así, dos perfiles que deben medir el ancho. Entonces llamamos la variable ancho previamente solicitada y almacenada, y una vez cortados hay un ítem de control que nos solicita la medición de estos materiales cortados. Nos solicita esta medida tanto para el ancho y para el alto, y nos las almacena en dos variables llamadas ancho 2 y alto 2. Una vez leídas estas dos medidas, aparece un proceso de decisión, el cual nos va a comparar el último ancho y alto medido en alto y ancho 2 y el inicialmente solicitado en el algoritmo, teniendo dos condiciones. Si esta se cumple, se procede con el armado. De lo contrario, nos arroja un error o un mensaje de verificar medidas y nos manda al final del algoritmo, y pues no procedería los procesos de armado de los que continúan. Si estas variables fueron validadas exitosamente como iguales, se procede con el armado, y Donde el armado tenemos primera opción que nos dice el pulido. Después de desarrollado el pulido, se sigue con el acabado y después se lee el color para proceder con el proceso de pintura. con el proceso de pintura, como lo acaba de leer como lo hizo mi compañero. Que está, tenemos acá leer pintura y pintura. Después de tener esas dos opciones, el acabado, tres opciones, perdón, acabado, pulido y pintura, entonces se procede a la cerradura. A la Entonces, instalación de la cerradura, leyendo la variable almacenada previamente. Y pues una vez instalada, tenemos el mensaje de producto terminado y el fin del algoritmo. bueno, a continuación vamos a explicar el pseudocódigo del algoritmo, donde tenemos 8 tipos de variables, donde la primera es texto, llamada pintura, que arranca en blanco. La segunda, texto llamada color, donde también arranca en blanco. La tercera, Tipo decimal. tipo decimal, como lo dice mi compañero, llamada alto, donde arranca en cero. La cuarta, también tipo decimal, llamada ancho, donde también arranca en cero. Después continuamos con otra que se llama texto, llamada cerradura, también que arranca en blanco. Tenemos otra decimal, llamada alto 2, donde arranca en cero. Tenemos otra que es decimal, llamada ancho 2, que arranca en cero. Y por último tenemos la booleana, llamada pedidos, donde arranca en cero. Luego de definir las variables, empezamos a evaluar si el algoritmo funciona, o bueno, si el algoritmo procede o no, con la herramienta de decisión sí o if en términos de programación. Entonces arrancamos diciendo que la condición que se tiene que cumplir para que el algoritmo funcione es que el pedido sea igual a 1, es decir, que exista un pedido realizado. Si existe un pedido o el valor del pedido es igual a 1, vemos el listado de actividades o comandos ejecutados. De lo contrario, lo definimos en esta parte, arrojará un mensaje de realizar un pedido, de formalizar un pedido, y finalizará el algoritmo.
Entonces pues esto lo vemos acá, es esta parte del algoritmo donde dice que no, formalice su pedido y nos manda al final del algoritmo. Ahora describiremos las actividades que se llevarán a cabo, los procesos que se llevarán a cabo si se cumple esta condición. Inicialmente nos solicitará la altura en unidades de centímetros, luego la almacenará o la leerá y la pondrá en nuestro variable. Luego procederá a solicitarnos el ancho, e igualmente la leerá en la variable ancho. Nuevamente nos solicitará el tipo de pintura, la leerá y aquí tenemos otra opción de validación llamada switch, donde tenemos dos casos, lisa o martillada, casos válidos para continuar, lisa y martillada, o de lo contrario nos mostrará un mensaje de pintura inválida y nos llevará hasta el fin del algoritmo, y pues no continuará con las demás actividades. En caso de que cualquiera de estos dos se cumpla, le dará la variable pintura y continuará solicitando el dato de tipo de cerradura, donde igualmente aparece este factor de decisión con tres casos. Este factor de decisión llamado switch con tres casos, que son los casos válidos, donde por la cual la puerta es ensamblada y son opciones válidas para la cerradura, manija, empotrada y cilíndrica. En caso de que alguna de estas tres sea correcta, nos validará esta variable. En caso contrario, nos arrojará un mensaje de que la cerradura es inválida y nos llevará igualmente hasta el fin. Luego nos solicita el color de la pintura y aparece de nuevo un switch con cuatro opciones que se comportan del mismo modo que las anteriores. En caso de que alguno de estos tres casos se dé, de estos cuatro casos se dé, nos leerá la variable, nos validará el color, y o de lo contrario nos dirá que el color no es disponible y nos llevará hasta el fin del algoritmo y no se ejecutará más. Luego nos lleva al proceso de corte, donde es cortar eh, los, los dos tableros y los seis cuerpos. Una vez cortados, nos lleva el proceso de validación, solicitando medir las piezas que se cortaron y luego almacenarlas en la variable ancho 2 y alto 2, y nos lleva a otro factor de decisión. Aquí ya por comparación nos iguala estas dos variables, la que acabamos de medir con la del ancho inicial solicitado, y si esta condición se cumple, procede con las actividades de pulido, armado, traerá las variables color y pintura inicialmente definidas, realizará la pintura, instalará la cerradura, previamente leyendo la variable solicitada inicial, y de lo contrario, bueno, y una vez finalizadas estas actividades, concluirá con un mensaje de producto terminado y nos llevará al fin del algoritmo. Si la condición de igualación de estas dos medidas no se da, lo vemos acá, nos da un mensaje de por favor verifique la medida del ancho y
nos va al final de, nos da al final del algoritmo. Y luego, y bueno, pues aquí, como lo había comentado inicialmente, esta es el final del algoritmo en caso de que no exista un pedido. En caso de que este pedido esté en cero o no haya pedido por alguna razón, nos arrojará el mensaje de por favor ponerse su pedido y nos llevará al final, que es este. Muchas gracias.